días a todos, gracias. Aquí tenemos a Pia que nos ha hecho una entrada fracasante, como dicen los franceses, en la sala. Pues ahí os presento a Pia, por aquí, que se acaba de presentar aquí en esta sesión de los martes con François. Bueno, aquí ya recuperamos los elementos. Martes con François 28. Buenos días a todos. Buenas tardes. Hoy empezamos martes con François con algo que no suelo comentar la actualidad, pero cuando eres padre de familia, pues sufrir o ver lo que pueden sufrir esta gente, esta familia en Málaga, que el pequeño Julien se ha caído en el pozo de más de 100 metros y que pues bueno, está tema de rescate y bueno, pues no se sabe cuánto tiempo durará más este rescate y si lo pueden rescatar salvo, pues realmente pues la vida es una carrera de obstáculos, y ver lo que puede pasar pues realmente te hace relativizar mucho tus pequeños problemas. Pues oye, rezando para que este pequeño pueda ser rescatado vivo y realmente un fuerte abrazo, un fuerte cariño a toda esta familia que está sufriendo mucho. Y cuando eres padre de familia, pues saber que tu hijo estás y no puedes hacer nada, pues tiene que ser horrible. Bueno, oye, ya está. Por eso hoy no estoy muy fino. Esto ya está, chicos. ¿Qué más tenemos aquí? Pues los que me conocen saben que aparte de gestionar la red Coldwell Banker, aparte de ser el CEO de esta marca Coldwell Banker aquí en España, también tengo tres agencias inmobiliarias. Una en Barcelona en la calle Avenida Diagonal, otra en la calle Turo Park, que os invito a venir a visitarnos, y otra en Begur, en la Costa Brava. Y empezamos esta aventura en 97, 98, éramos con otra marca. Y en 2000, fichamos a Olga Alonso, o sea, que era, bueno, para que sea nuestra secretaria y coordinadora, que en la época pues teníamos un comercial. Pues Olga Alonso lleva con nosotros 18 años, por lo cual 18 años, felicidades Olga, 18 años con nosotros, cuidado que se acerca la jubilación, pero bueno, oye, es un placer tener estos 18 años profesionales contigo. Pues hoy celebración. Punto número 3 de martes con François. Pues hablábamos la última vez de celebración, hablábamos de eventos inmobiliarios. Pues os quiero comentar hoy brevemente el evento Gem Blue. Gem Blue es nuestro evento de la profesión inmobiliaria que tiene lugar cada año en Estados Unidos. Para los que entienden un poco de eventos, en España hay un evento que os aconsejo a los profesionales de acudir a este evento, que lo organiza mi amigo Fernando Erviti. Pues es el famoso evento que la semana pasada no me salía el nombre, que luego lo conseguí, por supuesto. El famoso evento Emocionate en España. Este año tendrá lugar en Portaventura, por lo cual los inmobiliarios mirar este evento. Pero lo que os quiero decir es que el evento como Emocionate, que es uno de los más importantes aquí en España, reúne más o menos unos 1000 personas. 90% de España y del mundo de la profesión inmobiliaria, muchísimas marcas, mucha gente independiente. Pues realmente es un evento muy interesante para networking y para aprender o especializarse o seguir aprendiendo de la profesión inmobiliaria. Ahora bien, el evento que yo les estoy comentando, el famoso evento Gem Blue, que es nuestro evento de la marca Coldwell Banker, reúne cada año entre 5.000 y 6.000
agentes inmobiliarios de la misma marca. Esto es lo que es muy impactante y esto es lo que le hace como evento número 1 de la profesión inmobiliaria en el mundo. Imagínate 6.000 personas de la misma empresa compartiendo, aprendiendo. Tenemos, o sea que es un evento donde hay diversión, hay aprendizaje, hay networking. Gente de unos 50 países se reúnen cada año. Este año se vuelve a hacer en Las Vegas y un poco lo que digo, eso es un mensaje directamente a mis colegas de Coldwell Banker. Si estás dentro de nuestra marca y no vienes, no acudes a este evento, pues realmente estás desaprovechando el 50% de que la marca te puede aportar. O sea que es un evento realmente donde yo llevo 5 años y es una de las razones por la cual decidí entrar en esta red Coldwell Banker. Aquí tenéis, por ejemplo, la agenda del Gen Blue de este año que tendrá lugar en Las Vegas en marzo, el 18, del 20 al 23 de marzo. Empezamos el domingo por sesión todo el día. Los que quieren especializarse en real estate de lujo, pues aquí tenemos nuestra Global Certification Luxury Course con nuestro amigo Craig Hogan, el famoso Craig Hogan, que imparte el curso. Los que se quieren especializar en este sector pues tienen que seguir con este curso. De hecho, en España este curso lo haremos para la red Coldwell Banker seguramente en marzo o abril también para los representantes de Coldwell Banker. Por lo cual, Gen Blue, muchas sesiones de networking, muchas sesiones de formación. Tenemos los coaches más conocidos del mundo. Tenemos Tom Ferry, que es bueno, todos conocen, los que me siguen, a este famoso coach. Y realmente es un evento donde te encuentras, te mezclas, aprendes. Durante 3 días haces networking, compartes las mejores prácticas, entiendes cómo gestionar una oficina, entiendes cómo gestionar cartera, cómo gestionar tus clientes, cómo ser el referente en la profesión. Y bueno, y son 3 días o 4 días de inmersión inmobiliaria y realmente yo realmente digo que es una razón suficiente para hacer parte de nuestra marca, de poder acudir a este evento, porque como es normal, solamente pueden acudir los afiliados a la red Coldwell Banker. Bueno, pues nada, señores, caballeros, caballeras, esto es todo para hoy. Martes con François 28. Un abrazo muy fuerte. Gracias por seguirme, gracias por seguirnos. Y pues nos vemos muy pronto. Seguramente espero el martes que viene para otras noticias inmobiliarias de la red. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.